Guía para el trabajo con la meditación de Bruno Gröning para recibir la energía curativa, la energía Heilström, donde les explico un poquito cómo seguir las instrucciones que podrán escuchar en el vídeo, que directamente les describe paso a paso la meditación en directo, para que sepan realmente cómo va. Bruno Gröning fue y es, aunque ya no está con nosotros, un sanador en los años 1950 aproximadamente en Alemania, y que si estudian su biografía pueden ver las películas que hay, que pueden encontrar también en YouTube en todos los idiomas, y también en muchos libros y publicaciones. Pues la verdad es que sigue una historia muy parecida a la que vivió y sufrió y nos aportó la figura histórica de Jesús. Una persona que desde pequeño era capaz de hacer sanaciones increíbles, de tener una percepción especial y aumentada, y que dedicó posteriormente pues su vida realmente a transmitir cómo podía el ser humano recuperar su salud a todos los niveles, cualquiera sea la enfermedad, ya que, tal como él dice, él realmente no obraba ninguna curación o ningún efecto milagroso en nadie, sino que la energía o la conexión, la luz de Dios a través de él y de su presencia estaba disponible para todos aquellos que creían o que dejaban espacio para que entrara en ellos esta energía. O digamos, es como nos describe que lo que nos aleja de la salud a todos los niveles es nuestra mente, nuestro alejarnos del bien. Él insiste mucho en que los malos pensamientos, el mal en sí, habla una y otra vez de el mal y la maldad, los miedos, etcétera, las malas palabras, las malas acciones, nos alejan realmente de cómo es el ser humano o un ser vivo, que es perfecto, sano, y que la enfermedad es algo que no es inherente al ser humano, es algo que llega, que entra, que se produce debido al mal, y que el ser humano debería pues vivir completamente sano, ¿no? Y realmente pues un día dormirse y marchar, pero no por enfermedad. Y él pues lo que hacía era hablar de estas cosas comunes a todas las religiones. No estaba en contra de ninguna religión, tampoco era una religión lo que él describía, y incluso pues en Suiza ha sido analizado el grupo que continúa siguiendo las sencillas enseñanzas de Bruno Gröning. Ha sido analizado por la comisión que analiza las sectas para ver si hay indicios de sectarismo, y se concluyó que no hay ningún indicio de sectarismo en este grupo. Obviamente siempre se va a encontrar, como de cualquier grupo que parece que habla de cosas que se salen de la lógica mental que todo el mundo espera escuchar, pues siempre van a encontrar gente en contra. Jesús la encontró y él también. En Alemania pues muchas fuerzas políticas intentaron destruirlo y finalmente le prohibieron ejercer las sanaciones. De hecho, él no hacía las sanaciones, solo hablaba de estos conceptos, nada más. Ni siquiera tocaba a las personas o necesitaba tocarlas, simplemente estaba ahí. Y las personas pues se curaban, muchas milagrosamente, pues desde ciegos, paralíticos, sordomudos, etcétera. Y pues llegaban a haber congregaciones de hasta 30.000 personas esperando en una casa cedida con un campo, donde pues a él le informaban que se habían reunido voluntariamente estas personas allí, esperando y confiando que él asistiera, tal como había ido alguna vez a esa zona,
Y entonces a él le avisaban que estaba viendo pacientes en otra parte de Alemania a horas de distancia y que allí hacía días ya que había miles de personas esperando. La Cruz Roja habilitaba tiendas de campaña para que pudieran pasar en otoño allí esperando lo mejor posible, y hasta 5, 6, 7 días esperando, hasta que al final pues custodiado por una caravana incluso de policía, pues para que no pudieran atravesar la multitud sin que hubieran incidentes. Llegaba Bruno Gröning y empezaban a suceder curaciones, y salía al balcón y hablaba exactamente de esto y nada más. Y las personas incluso que luego describen que además que son escépticas, y eran completamente escépticas, y iban por curiosidad a probar, o incluso estando un poquito en contra, ¿no? Pero voy a ver esto de qué va. Incluso algunos que estaban tan lejos que no oían lo que él decía desde el balcón. Y sentían y relatan estas personas separadas unas de otras, donde no había contacto entre ellas, las mismas sensaciones, como una corriente eléctrica intensa les atravesaba, y después de esa corriente eléctrica, o al cabo de unas horas, sus problemas físicos pues desaparecían. Y pues había gente pues por los que venían después de la Guerra Mundial, pues habían con enfermedades y parálisis y lesiones realmente graves, y relatan cómo realmente no solo lo que les pasaba a ellos, sino pues lo que veían suceder a su alrededor, ¿no? Y pues uno, observando los relatos y los vídeos que hay publicados, pues uno ve realmente que no son personas influenciables, que son personas muy mentales y muy poco sugestionables. Incluso una hipnosis de grupo no se manifiesta así, ni tienen estas mismas sensaciones, ni siquiera estando un poco sin creer en ello. Pero digamos que se producían y están ampliamente documentadas, y el caso es que obviamente, pues como siempre pasa, intentaron desprestigiarle y prohibirle que ejerciera la sanación con amenazas de cárcel. Bueno, le hicieron incluso una prueba, la solicitó incluso que se pusiera a prueba por un equipo de médicos y de test y de pruebas todo lo que estaba sucediendo. Y así fue, un equipo de médicos escogidos por los políticos para analizar con pacientes de estos mismos médicos incurables en una sala, mientras él simplemente hablaba, y se producían estas curaciones y hacían las pruebas y veían que efectivamente no entendían el porqué, pero sanaban. Y entonces le propusieron incluso que trabajaran en una clínica, pues para ellos, para los médicos, con una serie de condiciones que están publicadas y escritas, que le mandan una carta, y es que al menos una parte de estos dijeran que el responsable de las curaciones no había sido él, sino el médico, y él dijo que no podía hacerlo porque ni siquiera era él, era Dios, y que en lugar de pagarle a él por estar ahí trabajando con ellos, que él debía pagarles a ellos por este servicio, por dejarles seguir trabajando como terapeuta natural, ¿no? Lo cual él lo rechazó. Él nunca cobró a ningún paciente, e incluso a veces les daba dinero a los pacientes que no tenían, ¿no? Llevó siempre una vida sencilla y hablaba de la naturaleza, como el hombre ha perdido la conexión con la naturaleza, etcétera. Tienen vídeos y escritos publicados muchísimo, no me voy a alargar con esto. El caso es que se trata de, primero, creer que realmente la enfermedad y las dificultades no son lo normal que debe haber en el ser humano, y que por lo tanto está en nosotros la capacidad de expulsarlas del cuerpo o mantener el cuerpo sano, definitivamente de sanar. Obviamente no hay ninguna garantía de sanar, y él nunca dijo que no se fuera al médico. Como no hay ninguna garantía y el cuerpo a veces está realmente dañado, él también a veces lo decía, esta persona no puede recuperar la vista porque el nervio óptico está roto. O sea, a veces hay daños suficientemente graves en los que a lo mejor nosotros no tenemos esa capacidad de conexión divina porque estamos muy cerrados, ni esa gran cantidad de energía. Por lo tanto, hay que seguir el tratamiento médico. ¿Por qué no? Porque nos arriesgamos a morirnos o a enfermar, peor.
Pero siguiendo el tratamiento médico, además de realizar estas curaciones o autocuraciones, pues podemos, si realmente sanamos, ya nos lo dirá el médico. Y por eso hay un equipo de médicos que analiza los resultados de estas sanaciones aún hoy en día, no solo para demostrar que el método funciona, sino para que haya una seriedad en que sea un médico el que realmente analice el cambio de una enfermedad grave o difícil, o una enfermedad antes y después, y se confirme que realmente la curación es debida a algo que no es lógico ni médicamente esperable. Entonces, esto sigue haciéndose hoy en día porque una de las pacientes, creo que era paciente, no sé, no era familiar, una de las pacientes de Bruno Gröning, que hace poco que ha muerto ya, continuó su... bueno, no es que continuó su labor, y empezó a hacer grupos explicando lo que él decía, pues un poco como hacían los apóstoles, ¿no? Charlas. Y entonces algunos empezaban a sanar también. Cuando seguían el método y pedían a Bruno Gröning esta sanación, se producían sanaciones. Y por lo tanto esto se ha ido extendiendo por todo el mundo, ya que es gratuito, es sencillo, nunca se solicita que vaya uno a un grupo, puedes ir, puedes no ir, puedes hacerlo en casa, y todo lo que ayude, pues bien está. Entonces pues hay grupos en todo el mundo, de grupos que se llaman grupos de amigos de Bruno Gröning. Entonces, como se siguen produciendo estas sanaciones, en menor grado quizá, claro, no tenemos esta misma fe que tenía él, o esta limpieza y esa cantidad de energía, pero sí que trae de nuevo la esperanza, como han traído, bueno, como dicen que dijo finalmente Jesús, que vendrán nuevos profetas y que por sus efectos los conoceréis, que habrán muchos que serán falsos profetas, y de hecho sí ha sido, y a otros, los auténticos, ¿no? Preguntado, ¿y cómo sabremos quiénes son los de verdad? Pues los sabrán por sus actos, los conoceréis, ¿no? Y pues aquí tenemos una serie de efectos demostrables, ¿no? Entonces, la meditación o la metodología a hacer es muy sencilla, pero realmente hay que conseguir hacerlo pues al 100%. Hay que realmente convencerse de que funciona y trabajarlo así. Muchos dirán que es efecto placebo, efecto psicológico, la curación. Pues, y a mí, ¿qué más me da, no? Lo que queremos es curarnos, no curarnos con medicamentos. Lo que queremos es curarnos. Y si puede ser por convencimiento, pues mejor, sin efectos secundarios y gratis. Y si encima dura el efecto, ¿por qué no se estudia todos aquellos que se dan efecto placebo, que dicen que se curan por efecto placebo o por hipnosis colectiva? ¿Por qué no se estudia cuál es la clave para curarse por efecto placebo? Claro, porque eso no es rentable para nadie, no se puede hacer un estudio así. Y si se niega el efecto de la hipnosis, parece que a veces interesa decir que es por efecto de una hipnosis colectiva, pero al mismo tiempo se está diciendo que la hipnosis es una estafa y no funciona. Entonces, todas estas luchas para todo aquello que no se entiende cómo sucede, pues vamos a dejarlas de lado y vamos a hacer esta metodología. Entonces, la meditación de Bruno Gröning, o la meditación, la técnica, en primer lugar es fundamental decidir y comprometerse al 100% a que el mal ya no está, o sea, que no queremos el mal ni la maldad en nuestras vidas y que ya no está en mi cuerpo. Pero esto es al 100%, o sea, esto no es solamente decirlo de palabra, como él decía, esto es en la forma de hablar, en la forma de hacer, en la forma de todo. Y eso tampoco es ser victimista ni bajar la cabeza ante todo porque no tengo autoestima. Significa simplemente decidir, pues como el que hace que se casa o el que hace un contrato para siempre, ¿no? Es decir, no, el mal no lo quiero en mi vida, ya no está en mi cuerpo. Y al decir ya no está en mi cuerpo, también nos estamos refiriendo a que cuando uno dice ya no está en mi cuerpo, ha de estar convencido de que así es. Es decir, nos autoconvencemos
y actuamos como si realmente es así. Es decir, ya no está en mi cuerpo y por lo tanto ya puedo sonreír porque sé que ya no está en mi cuerpo, porque yo lo rechazo. Y cuando digo que no, el mal se va. Lo que pasa es que no he de decir desde un convencimiento tal que, claro, al verlo a él delante y al ver estas curaciones, pues uno tenía ese convencimiento al verlo de que, claro que se puede curar si lo estoy viendo, ¿no? Así dicho, a distancia y después de su muerte, pues es como que, bueno, claro, me puedo curar y echar el mal o no. O claro, del dolor de cabeza a lo mejor sí, pero de esta enfermedad incurable, pues no lo creo. Siempre hay esa duda. Que lo estuviera viendo al lado mío continuamente, claro, puede parecer más complicado, pero entonces en vez de curarlos en un día, pues tendremos que hacer la meditación todos los días. Él dice que esto se haga como mínimo 20 minutos 2 veces al día, pero que el resto del día, el día entero, hay que estar continuamente conectado con la luz de Dios, con la energía de Dios. Y esto no es estar flipado o estar en las nubes y sonriendo como si fuéramos fumados. Esto es realmente estar receptivo a la presencia, al momento, al bien, a decidir seguir este camino. No esta religión, cualquier religión. Es decir, a decidir seguir una serie de principios, pero no solo cuando nos interesa. No solo cuando uno va a misa, pero luego le da un bofetón al hijo. No solamente pues en las cosas que interesan y otras no. Y ya me perdonarán. No, se trata de hacer un compromiso de apostar por el bien y de rechazar el mal. Una y otra vez, todo el día, todos los días. Ese es un requisito fundamental. Y aunque es sencillo, si observan con honestidad sus días a día, su día a día y sus vidas, pues verán que no para todo el mundo les resulta realizable o lo desean realizar, pero él dice que no es que no se esté preparado, que son excusas, es ¿lo hago o no lo hago? Entonces, en la meditación, lo primero que uno hace pues es como llamar o invocar o desear o conectar a los seres de luz. A los ángeles, a Bruno Browning y a Dios. Es decir, es realmente llamarles y realmente creer que sí que me escuchan, y para eso es llamarles. Dejar de juzgar. Si existiera un Dios, entonces ¿por qué permitiría esto y aquello? Es para la mente y es reconéctate. Entonces pide la asistencia, la presencia de estos seres. Y lo primero es, en la meditación, que lo que se solicita es que vengan a limpiar mi cuerpo, es decir, mi cuerpo físico, energético, espiritual, amoroso, es decir, toda aquella suciedad, todo aquello mal que no está bien en este momento, ahora, porque para recibir la energía de Dios es de estar receptivo y a una vibración de corazón alta, ¿no? De luz. Entonces es que lo limpien. Y entonces dice, entregar todo aquello a las manos de Dios. Doy todo aquello que ya no necesito en mi vida. No quiere decir, doy el dinero que no necesito. No, lo que se refiere es aquello que ya no necesito, que no me ayuda, que no es limpio, lo suelto, lo dejo ir. Dejo ir el resentimiento, dejo ir el enfado, entrego la cerrazón emocional, entrego la falta de fe, entrego la enfermedad. No entrego solo lo que me interesa, entrego absolutamente todo lo que yo ya sé que está fuera de la luz, pero lo entrego decidido a que entonces lo entrego y ya no está en mí. No es, y luego voy a seguir enfadado con, resentido con, y sin perdonar aquello. No, realmente lo entrego, sin excusas. Y como lo entrego, sonrío y estoy contento de saber que en cuanto lo entrego, ya no está. Y si todavía no puedo creer que esto es posible, hago ver como si fuera posible. Hago el teatro de si yo entregara algo que me está molestando en mi vida y que creo que no me está ayudando y que se lo puedo dar a este señor y sonríe y además me paga un dinero y se va encantado y le hago un favor y ayudo con esto a todos los vecinos y a mí también, pues
¿A que me voy a sentir muy bien? Pues cojo todo esto que no necesito en casa, se lo doy, todos contentos. ¡Oh, qué bien! Ah, pues se trata de imaginar y sentir tu cuerpo, poner tu cuerpo y sonreír y sentirte, forzarte a ti misma a sentirte como si realmente lo que das ya está fuera. Pero insisto, incluso es limpiar aquello incluso que te niegas a limpiar. Si hay un resentimiento porque hubo una enfermedad, hubo una muerte, hubo un algo y estás enfadada o enfadado con quien sea, como si es con Dios, da igual con quien sea, lo entrego. Porque si no, eso es una suciedad, un mal que me va a provocar la enfermedad. Por lo tanto, lo entrego incluso las resistencias a entregarlo, que no puedo entregar, es decir, lo entrego, puedo hacer como un pensamiento mental de las cosas que entrego en un minuto, y estoy sentado, como dice la meditación, estoy sentado, podría estar estirado también, con las palmas de las manos hacia arriba, apoyadas en los muslos, los ojos cerrados, si te es más fácil estar concentrada, pero si quieres tener los ojos abiertos y relajados sin estar pensando en lo que ves y te es así más fácil, no hay por qué tener los ojos cerrados. Se trata de hacer el ejercicio y pedir. Entonces hay unos minutos para pedir esto, que es ir limpiando. Entonces se les da las gracias por la limpieza. Y ahora lo que tenemos que hacer es subir la vibración, es decir, positivizarnos para conectar al máximo con la energía de luz y amor que queremos que nos tiene que llegar. Para eso, previamente pensamos en algún momento de nuestra vida en que nos hayamos sentido especialmente bien, el mejor momento, el más feliz. Podemos buscar, si queremos, 2 o 3 momentos, como si fuera una foto, un fotograma, como fuera un álbum de fotos y viéramos ese momento fue perfecto con todo detalle. Entonces, que se dices, recuerda un momento en tu vida en que haya sido pues así, de pleno amor y perfección, ¿no? De sentirte bien físicamente, emocionalmente, mentalmente, en ese momento en que todo estaba perfecto y ahí se sentías en paz. Muy bien. Y te centras en eso. Con eso para que tu cuerpo vaya subiendo de vibración. Si realmente se te va la mente a otras cosas, pues como tienes 2 o 3 recuerdos preparados, pones el siguiente en tu mente y te centras en eso. Puede ser el recuerdo de tocar a un perro que tuviste, puede ser el nacimiento de un hijo, puede ser una boda, puede ser una celebración, un paisaje. Pero ten esos recuerdos preparados con todo detalle para no tener que estar pensando y buscando. Entonces esto dura unos minutos para ir subiendo tu vibración, para ir positivizándote. Y a continuación entonces lo que haces es pedir a Brené Brown y a Dios que vehiculen, que la energía curativa, que en alemán se llama Heilström, que es la corriente de curación, que llegue hacia ti, que te llene el cuerpo y también a través de tu cuerpo, para que se restablezca lo que se dice pues el orden divino, para que se restablezca el equilibrio, para que se restablezca la paz, el estar bien, es decir, el que todo tiene que estar bien, para que se restablezca esto en ti. Es decir, lo que haces es, ya estás receptiva, ya has vaciado, ya has limpiado, ¿eh? ya te has positivizado y subido tu vibración, y entonces ahora puedes pedir algo que ahora sí puede entrar. Y pides que te llegue esta energía. Y se suele sentir como una vibración en algunas partes del cuerpo. Puede ser una corriente eléctrica, puede ser una pesadez así como vibratoria. Y entonces, estate concentrado, le decía Broly Gray. Observen lo que están sintiendo en sus cuerpos, porque claro, la mente está sin prestar atención, ¿no? Observen lo que están notando exactamente ahora. Y entonces estar receptivo, sin expectativas a que tengo que sentir algo, no siento nada. Simplemente observen la más ligera vibración, simplemente estén con ello. Ni más ni menos. Y habrán días y momentos en que lo sentirán con más intensidad, con menos intensidad, más aquí, más allá. También esto va a actuar en las zonas del cuerpo que más lo necesiten, que donde haya un bloqueo mientras se va cargando. Es decir, carguen sus baterías así, ¿no? Vale. Entonces realicen esto otros minutos y finalmente con esta energía que sigue recibiendo, pero que ya han recibido, es decir, ahora pida por algo. En los grupos de amigos lo que se dice es, pues pido por
vecina, pido por mi paciente, pido por el señor tal, pido por mi dolor de rodilla, pido por mis deseos de corazón, pido por mis finanzas, pido para mejorar la relación, pido para mejorar a tal persona o un aspecto de mí o de mi vida, o por dinero o por lo que sea. Entonces es el momento de pedir y estar convencidos de que esta energía de Dios y a través de ustedes llega a esa zona y a sanarla. Y ahí hay que estar convencido, es decir, que lo que sigo recibiendo va y automáticamente lo hace. Es decir, si ustedes desde pequeñas hubieran pedido a alguien, a su padre, por ejemplo, algo, no sé, dinero, ropa, un juguete, y siempre que lo pidieran lo hubieran tenido con una sonrisa, pero más inmediatamente, no se sentirían, qué bien me lo va a dar. Simplemente estarían tan convencidos que irían, lo pedirían y lo tendrían y estarían todos contentos. Entonces se trata de hacerlo con este convencimiento. Lo pido y ya lo tengo. Entonces no es, y entonces me lo van a dar, qué bien, o no, y si no me lo dan, no, es, ya está. Entonces observen cómo esto ya se ha producido. Si ustedes piden por otros, esa energía les va a llegar a esos otros. Pero si están cerrados a desear sanar, si están llenos de mal, es posible que esa energía llegue, pero no acabe de entrar, o tarde en entrar, o esté ahí esperando el momento en el que se abran. Relata el caso también Brené Brown hablando con un grupo, donde una señora de repente dijo, llevo aquí todo el día sin sentir nada, no se me iban los dolores, y ahora de repente usted me ha mirado justo cuando yo estaba notando que me entraba esta vibración, esta electricidad que notan otros, y se me ha ido todo la enfermedad o el dolor, ¿no? Dice, sí, es que usted estaba sentada sobre su enfermedad y ha habido un momento en el que ha dudado de ello, y justo ahí ha entrado la energía que estaba llegando hacia usted, ¿no? Es decir, usted estaba convencido de que la enfermedad es lo normal, usted estaba cerrada a cualquier otra cosa, y ha habido un momento en que ha dudado de lo suficiente como para decir, igual es verdad que la enfermedad no es normal, igual es verdad que me puedo sanar, igual es verdad que existe Dios, igual es verdad que Dios me sana, igual es verdad, pero ha sido un convencimiento auténtico que ha dejado espacio para que entrara esta energía y la sanara. Claro, la energía que vinculaba a Brené Brown era mucho más rápida y potente de la que nosotros sabemos hacer. Él decía que todos podemos hacerlo, pero él la tenía de una forma automática y de una intensidad, pues imagínense, tan grande, y nosotros tenemos que convencernos de algo que él ya nació convencido. Entonces ustedes lo envían y esa energía les va a llegar, lo que no quiere decir que se vayan a curar ahora, pero ustedes están convencidos de que sí que va a suceder, porque va a suceder. Ahora, es libre la persona que lo recibe de querer cambiar su vida o no. Por eso el ser humano es libre de destrozarse su vida si lo desea.